buenas tardes, estimada teleaudiencia. Aquí la FDEM Los Ángeles, representada por mí en este momento, está como cada jueves para compartir con ustedes algún tema importante y con algún invitado importante. Siempre que traemos a alguien, algo nos queda a todos. Y por la sencilla razón de que ¿cierto? Necesitamos compartir y compartirnos los temas que en algún momento merecen un análisis y una discusión interesante. En el día de hoy cambiamos el formato por completo. No tenemos un invitado, no tengo partner acá, no tengo compañeros de responsabilidad en este momento. Estoy solo, ¿ya? Pero con mucho agrado, con mucho interés, con el objeto de plantear las cosas que quiero plantear, que vamos a conversar aquí, intentando respondernos preguntas a nosotros mismos. La idea es abrir espacios para que haya un conocimiento más acabado acerca de temas que son sumamente importantes para nosotros como organización. Si yo le preguntara a alguna persona, ¿cómo definiría la escuela? La escuela en sentido genérico. Lo más probable, ¿cierto?, es que esa persona nos dijera, es donde van los niños a estudiar para forjarse un futuro. Allí es donde los profesores le hacen clase a los estudiantes, qué sé yo. Pensando en formas simples de definición de lo que es la institución escolar. De hecho, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que la institución escolar, de la dimensión que sea, ¿ya? Educación inicial, educación básica, educación media, forman parte de lo que se denomina sistema escolar, ¿ya?, que está allí conceptualizado en la Ley General de Educación, conocida como LG. Pero nos queremos centrar en el colegio como elemento simbólico, en la escuela como elemento simbólico, independientemente de que sea la escuela de educación inicial, la escuela de educación básica, la escuela de educación media. Nosotros tenemos una herencia, ¿cierto?, especialmente francesa, que hace la diferencia desde el punto de vista de cómo se identifican, ¿cierto?, la escuela, l'école, ¿cierto?, del liceo, le lycée, ¿ya? En realidad deberían llamarse escuelas nomás, ¿cierto? La escuela de educación preescolar, la escuela de educación básica, la escuela de educación media, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Pero bien, tenemos eso, ¿cierto? Y con eso vamos a seguir caminando seguramente durante mucho tiempo. Yo quiero proponerles para la visión de la escuela, en sentido genérico, como acabo de decir, considerando dos miradas, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿cierto?, preguntarnos si la escuela es un sistema y por qué es un sistema. Y la respuesta también, ¿cierto?, es muy simple de ver. Efectivamente, la escuela es un sistema porque representa una estructura que tiene diversos componentes. Componentes que no funcionan por separado, ¿ya?, y que no tienen existencia propia, sino en relación con los demás componentes de ese sistema. Y donde cada uno, ¿cierto?, funciona interrelacionadamente con los demás. Es imposible pretender, ¿ya?, que el sistema escuela tenga componentes que no se relacionan. Por el contrario, ¿ya?, deben estar perfectamente interrelacionados y funcionando en los mismos términos, perfectamente interrelacionados. Eso es como si nosotros pretendiéramos, pensando en nuestro cuerpo humano, ¿ya?, que también es un sistema, ¿ya?, donde el sistema, ¿cómo se llama?, cardiovascular funcionará por su cuenta, el sistema nervioso central por su cuenta, el sistema glandular, ¿cierto?, por su cuenta, y entonces simplemente no tendríamos vida. Todos estos sistemas de nuestro organismo funcionan interrelacionadamente unos con otros, ¿ya?,
y es lo que permite finalmente, ¿cierto?, que exista la vida en estos organismos que son nuestros cuerpos, ¿ya? Bueno, en la institución escolar, ¿cierto?, la situación es parecida. La escuela es un sistema porque tiene componentes, y esos componentes no pueden funcionar por sí solos, sino, como decíamos recién, en relación con los demás. Dentro de ese contexto, ¿cierto?, podemos reconocer niveles de componentes, ¿ya? Por un lado están los subsistemas y dentro de los subsistemas los microsistemas. Los sistemas se conforman por agregación de otros sistemas que son menores, ¿cierto?, y que pasan a ser parte de ellos en calidad de subsistemas. Pero también se pueden desagregar, ¿ya? Y los subsistemas o los microsistemas, ¿cierto?, desagregados, pueden pasar a constituir sistemas para reconocer dentro de ellos, a su vez, otras partes menores, ¿cierto?, que serían sus subsistemas y sus microsistemas. El mejor análisis que se puede hacer, ¿cierto?, de una realidad desde el punto de vista de los componentes y de cómo funcionan estos componentes y de cómo se relacionan, es precisamente a través, ¿cierto?, de la utilización de la teoría de sistemas como elemento de apoyo, ¿cierto?, para alcanzar, un cabal y total conocimiento respecto de una realidad, en este caso, de la institución escolar. Repito, cualquier establecimiento educacional, cualquier centro de enseñanza es una escuela y por lo tanto, ¿cierto?, conformada por estos elementos que se denominan subsistemas y microsistemas. Tenemos aquí para conversar en el día de hoy dos miradas. Vamos a mirar el colegio en una primera perspectiva, ¿cierto?, donde se reconoce el subsistema oferentes y el subsistema demandantes. Oferentes, ¿ya? Un subsistema que ofrece algo. Demandantes, un subsistema que requiere algo. Unos que están adentro y otros que van desde afuera hacia adentro para recibir aquello que están demandando. ¿Quiénes son los oferentes en este caso? Serían dos microsistemas, ¿ya? El microsistema docentes, propiamente tales, ¿ya? Y microsistema asistentes de la educación. Y en el caso de los demandantes, el microsistema educandos, quienes ejercen su derecho a la educación, ¿cierto?, que está garantizado constitucionalmente, y el microsistema familias de los estudiantes. Y fíjense ustedes, dos subsistemas, los oferentes, los que ofrecen educación, ¿ya?, y los demandantes, los que demandan educación. Oferentes, los que forman parte del establecimiento de enseñanza, ¿cierto?, como parte de su engranaje, ¿cierto?, propio, ¿ya?, y los que demandan educación, que se incorporan al sistema escuela, ¿cierto?, requiriendo educación. Entonces hay elementos de afuera, exteriores, y hay elementos interiores. Todos estos elementos tienen que funcionar, como decíamos, coordinadamente. Los microsistemas docente y asistente de la educación tienen que engranarse, sí o sí. Y los microsistemas educandos y familias de los educandos, o apoderados, o como quieran llamarse, igualmente tienen que relacionarse, ¿cierto?, de manera tal que funcionen también coordinadamente. Pero a su vez, ¿ya?, estos microsistemas de los oferentes y los microsistemas de los demandantes se tienen que coordinar internamente también, ¿ya?, para que se produzca, ¿cierto?, esta idea de que todos los subsistemas y los microsistemas del establecimiento educacional funcionan de manera integrada y coordinadamente.
Nada funciona por sí mismo, ¿ya? Sino que se justifica cada uno en relación con los demás. Eh, Seguramente esto no lo han escuchado nunca, o no lo habían escuchado nunca. Y qué bueno que lo estén escuchando acá por primera vez. Esto es como desmenuzar la institución escolar. Porque la creencia que se tiene, ¿no es cierto?, de que, la escuela, ya, allá donde hay una persona frente a un curso, ¿cierto? Y hay un curso, ¿cierto?, esperando que la persona que está al frente hable, o que diga cosas, o que enseñe cosas, qué sé yo. Es mucho más que eso, ¿ya? Es mucho más que eso. De hecho, ¿cierto?, la pedagogía, la docencia, ¿cierto?, en cualquiera de sus dimensiones, es la práctica de las ciencias de la educación, ¿ya? La práctica de la ciencia de la educación, eso es la pedagogía. La pedagogía es una disciplina científica, ¿ya? Es una ciencia que tiene un objeto de estudio en concreto, que es el estudiante en situación de aprendizaje. Sin perjuicio, ¿no es cierto?, de que hay otras situaciones que se derivan, ¿ya?, de ese proceso de estudio, ¿ya?, y que también van generando conocimiento. Es la razón por la cual, ¿cierto?, la pedagogía como práctica, en su condición de disciplina científica en el ámbito de las ciencias sociales, ¿ya?, genera sus propios conocimientos. También sabemos, ¿no es cierto?, que la pedagogía, o sea, la ciencia de la educación, ya se nutre de otras ciencias que son las ciencias auxiliares de la educación y otras que son las ciencias complementarias de la educación. Que en total, ¿cierto?, cuando se alcanza el conocimiento total, ¿cierto?, de lo que es un programa de formación docente, ¿cierto?, implica más o menos con una variación, unas un poco más, otras un poco menos, dependiendo de la institución, ¿cierto?, formadora de la universidad de que se trate, ¿ya? Alrededor de 90 asignaturas a cubrir en 5 años. No, poco más de 90, menos de 90, que eso varía según la universidad, ¿ya? Esta es, para el caso, como decíamos recién, una primera mirada. Una segunda mirada nos dice, ¿cierto?, que en la institución escolar existen 4 subsistemas. El subsistema docente, por un lado, ¿ya? El subsistema asistentes de la educación, por otro lado, el subsistema educandos o estudiantes o aprendientes o discentes, nombres hay, ¿cierto?, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Y el subsistema padres, apoderados o guardadores. Hay una diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Los padres, bueno, los progenitores del educando, los que están ahí, ¿cierto? O los, ¿cómo se llaman? Los padres de aquellas personas que han llegado a la familia por adopción, ¿ya? Las familias, ¿cierto? Las familias, que son los que representan directamente al estudiante, los apoderados, que son quienes los representan, ¿ya? Y los guardadores, que pueden ser las instituciones que representan a niños que por alguna razón especial, ¿cierto?, por alguna razón de tipo social, están en centro de acogidas de menores, ¿cierto?, quienes se hacen responsables de representarlos en los establecimientos educacionales para continuar observando, ¿no es cierto?, su proceso de desarrollo de manera integral. Entonces, tenemos el subsistema docente, el subsistema educandos, el subsistema familias, ¿cierto?, apoderados, padres, guardadores, ¿ya?, y el subsistema asistentes de la educación. Cada uno de estos subsistemas, ¿cierto?, tienen a su vez microsistemas. Por ejemplo, el subsistema docente tiene 3 microsistemas. El microsistema docente directivo, que hace referencia a los directores y a los inspectores generales dentro de los establecimientos de enseñanza. El microsistema técnico-pedagógico, que hace referencia a quien aparece allí como el jefe técnico, ¿ya?, que es por lo demás una jefatura intermedia porque no es docente directivo, ¿cierto?, y al staff de especialistas
que la propia ley define que deben existir, ¿cierto? Pero que lamentablemente no existen en ningún establecimiento educacional, ni en ningún departamento de educación, ni en ninguna corporación municipal, ¿cierto? Ni tampoco en los servicios locales de educación. El jefe técnico debe estar acompañado de un especialista en currículo, de un especialista en didáctica, de un especialista en evaluación de los aprendizajes, de un especialista en orientación educacional, de un especialista en investigación educacional, de un especialista en capacitación docente, ¿ya? Y esos cargos, lamentablemente, ¿cierto? Que aparecen dentro de esta mirada que estoy diciendo, ¿ya? Lamentablemente no están cubiertos, ¿ya? Y entonces, ¿ya? Se produce aquí la omnisciencia, la omnisapiencia, la omnividencia, ¿cierto? De un jefe técnico que tiene que saberlo todo, ¿ya? Situación que es virtualmente imposible, ¿ya? Considerando, ¿cierto?, la cuantía del conocimiento que existe en los distintos espacios del saber pedagógico. Es muy amplio, muy, muy amplio, ¿ya? Tal vez, ¿cierto?, si en este momento hubiéramos estado en la Edad Media, poco antes, poco después, qué sé yo, ¿ya? Aquello hubiera sido posible, porque el conocimiento humano era de este tamaño. Hoy día el conocimiento humano es infinitesimal, ¿ya? O sea, no sabemos cuáles son las últimas fronteras del conocimiento humano. Solo sabemos, ¿cierto?, que se duplica a una velocidad impresionante, ¿ya? De hecho, hace algún tiempo nos hacíamos la pregunta esta, bueno, ¿qué pasaría, ¿cierto?, considerando de que hace más de 500 años, 1000 años tal vez el conocimiento humano se duplicaba cada 5000 años, después cada 500 años, después cada 100 años, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y últimamente, ¿cierto?, estoy hablando de 30 años atrás, cada 2 años. La pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasaría? ¿Qué podría pasar? ¿Ya? Si se duplicara en cero. Y nos fuimos dando cuenta de que el conocimiento también tenía velocidad y cuando le agregamos todos los sistemas tecnológicos que existen en la actualidad y le agregamos la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿ya? El conocimiento humano simplemente no tiene límite. La idea es poder estar nosotros a la altura, ¿cierto?, de constituir una respuesta frente a ello, sobre todo, ¿cierto?, cuando tenemos a nuestros estudiantes que son nativos digitales, ¿cierto?, que forman parte de esta sociedad tecnológica, ¿ya? En la cual ellos nacieron y respecto de la cual nosotros tuvimos que sufrir procesos de adaptación para ir entendiendo algunas cosas, ¿ya? Y practicando algunas cosas y acomodándonos, ¿cierto?, para poder responder a este personaje, a este sujeto, ¿no es cierto?, que este estudiante con características tan especiales que tenemos hoy día, producto de esta sociedad tecnológica, ¿cierto?, en la que estamos viviendo. Bueno, entonces, microsistema docente directivo, ¿cierto?, formado por directores e inspectores generales. Microsistema técnico-pedagógico, ¿cierto?, que está integrado por el jefe técnico, ¿cierto?, este señor que tiene que saberlo todo, ¿ya? Y donde tendrían que estar estos otros especialistas que nombré hace un rato, ¿ya? Vuelvo a señalarlo, ¿cierto?, un curriculista, un didacta o metodólogo, un evaluador educacional, a lo menos, ¿cierto?, un orientador educacional, un investigador educacional, ¿cierto?, un especialista en capacitación docente, qué sé yo. El staff técnico pedagógico. No deja de ser, es sumamente importante, ¿ya? Es imposible que todo ese complejo panorama de conocimiento esté concentrado en una sola persona que se llama jefe técnico. No existe capacidad humana que pueda resolver aquello. Y si alguien puede pretender que eso es cierto, no solo le está mintiendo, ¿cierto?, al entorno, sino que sobre todo se está mintiendo a sí mismo. Después, ¿cierto?, tenemos el microsistema docente áulico. Docente áulico. El profesor de aula, ¿ya? El docente que está todos los días, ¿cierto?, frente a sus estudiantes en el espacio pedagógico de que se trate. Porque hoy día también hasta el mismo concepto de aula, de sala de clases, de salón de clases, que ya quedó un poco desplazado en el tiempo, ¿ya? Hoy día hablamos de espacio pedagógico. Bueno, ¿por qué razón?
porque el aprendizaje el aprendizaje y la enseñanza, más que la enseñanza y el aprendizaje, ¿ya? Pueden ocurrir en cualquier parte, ¿ya? En el salón de clases, en el pasillo del colegio, en el salón de actos, ¿ya? En el patio del colegio, en el entorno del colegio, en el terminal de buses, qué sé yo, en un edificio público, ¿cierto? De un servicio público, en la municipalidad, ¿cierto? En la delegación presidencial provincial, en fin, ¿ya? En cualquier espacio, ¿cierto? Se produce el aprendizaje con la orientación de un docente que está trabajando con sus estudiantes, donde está enseñando para ellos y donde está aprendiendo con ellos y desde ellos, ¿cierto? Porque esa también es la otra mirada que existe hoy día, ¿cierto? Dentro de lo que se entiende por pedagogía moderna. Y esta pedagogía contextualizada, ¿cierto? En el mundo en el que estamos. Este microsistema, ¿cierto? Docente áulico, que es microsistema, si nosotros lo desagregamos, lo sacamos de ahí, ¿cierto? Y queda convertido en un sistema, nos va a permitir reconocer, por otro lado, ¿cierto? Dos subsistemas dentro de ellos. Fíjense ustedes, sacamos el microsistema, lo transformamos en sistema y vamos a permitirnos reconocer dos subsistemas dentro de ellos. ¿Cuál sería el primer subsistema? ¿Ya? Subsistema de docentes generalistas. Y después, subsistema de docentes disciplinares, no disciplinarios, disciplinares, porque se refiere a la disciplina, o sea, a un cuerpo de conocimientos tal o cual, y no a la disciplina como comportamiento o conducta de una persona, ¿ya? ¿Cómo se llama? Profesores o docentes disciplinares. Y dentro de los docentes disciplinares vamos a reconocer microsistemas, ¿cuáles? O tales como los docentes de lenguaje, los docentes de matemática, los docentes de historia, los docentes de ciencia y así sucesivamente. Todas las disciplinas escolares que están incorporadas en un plan o un programa de estudio o en unas bases curriculares, ¿cierto? Como hoy se llaman, ¿ya? Y que son lo mismo que lo anterior, si son solo cambios de nombre, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver, este es un proceso y un modelo dinámico de poder ir conociendo la realidad. Con esto, mirando, ¿no es cierto?, el subsistema docente y conciliándolo, ¿cierto?, con la ley, y la tengo acá, ya la ley 19.070 o estatuto docente, ¿cierto?, el actualizado, nos permitimos, ¿cierto?, sentenciar primero que, ¿cierto?, en un establecimiento educacional, como lo hemos dicho muchas veces en distintos programas que hemos tenido acá, ¿ya?, existen solo docentes que cumplen funciones distintas. Docentes que aparecen, funciones que aparecen, digo, explicitadas, ¿cierto?, dentro de la ley, ¿cierto?, con artículos específicos. Ya nos vamos a referir a eso. Después, ¿cierto?, tenemos el subsistema asistentes de la educación, ¿ya? Dentro de esta segunda mirada de la que hablábamos recién. El subsistema asistentes de la educación. Y allí podemos reconocer a lo menos los siguientes microsistemas. Primero, microsistema profesionales, microsistemas técnicos, microsistemas administrativos y microsistemas servicios complementarios. La ley dice, o la costumbre dice, ¿cierto?, derivada de la ley dice, servicios menores. Quiero decirles, ¿cierto?, que no comparto esa definición, porque en un establecimiento educacional, como en un establecimiento de salud, como en un tribunal de justicia, qué sé yo, por nombrar algunos espacios, no existen servicios menores, porque todos los servicios que existen dentro de ese espacio, como se llame, son indispensables para que determinadas funciones se puedan cumplir dentro de un establecimiento, en este caso, dentro de un establecimiento educacional. No existe, ¿ya?, servicios menores. Sí existen servicios complementarios, ¿ya?, por respeto incluso, ¿cierto?, a la propia dignidad de las personas, ¿ya? Entonces, profesionales, claro que los hay, ¿ya?, en el ámbito de ¿cómo se llama?, del subsistema asistente de la educación. Por ejemplo, psicólogos, ¿ya?,
Por ejemplo, eh, trabajadores sociales, ¿ya? Por ejemplo, psicopedagogos, ¿ya? También que no formen parte del staff permanente de docentes del establecimiento educacional, profesores de educación especial, ¿cierto? Con las menciones que sean, ¿ya? Da lo mismo, ¿ya? Eh, Médicos, ¿cierto? Cuando por el tipo de estudiantes con necesidades educativas especiales que existe en un establecimiento educacional obliga a la contratación, ¿cierto? Temporal de un médico, neurólogo, por ejemplo, ya eventualmente psiquiatra, ya forman parte de ese staff, ¿cierto? Microsistémico de los asistentes de educación denominados profesionales. Pero también están los técnicos, ¿ya? Que son, ¿cierto?, preferentemente del ámbito contable algunos, ya, del ámbito de la administración otros, ¿ya? Y del ámbito pedagógico los demás, ¿cierto? Porque tenemos los técnicos en educación preescolar, los técnicos en educación especial, los técnicos, ¿cierto?, de aula común, ¿ya? Que trabaja con el profesor generalista, ¿cierto? En el primer ciclo de enseñanza básica, por ejemplo, o los técnicos que apoyan, ¿cierto?, la docencia de aula disciplinar, ¿cierto?, desde el quinto año básico hasta el cuarto año medio, ¿ya? Porque se entiende, ¿no es cierto?, que esos cursos de quinto año básico hasta cuarto medio son subsistemas disciplinares, ¿cierto?, porque allí se trabaja por asignaturas, ¿cierto?, con especialistas tanto de la enseñanza básica como de la enseñanza media, ¿cierto?, en sus distintos espacios. Quiero agregar además, digo, por otro lado, ¿ya?, en este plano, hablando de este reconocimiento interior que estamos haciendo del establecimiento educacional, ¿cierto?, que los profesores son especialistas en etapas del desarrollo humano. Eso lo define la ciencia pedagógica en la actualidad. Especialistas en etapas del desarrollo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que el educador de párvulos, ¿ya?, es especialista en la etapa que va desde 0 años a 6 años. Que el profesor de básica es especialista, ¿cierto?, dentro hoy día tenemos un modelo mixto, ¿cierto?, donde no se ha completado la nueva ley, ¿cierto? Hay una parte de la ley antigua y una parte de la ley actual, pero vamos a pensar en la ley antigua, ¿ya? En la enseñanza básica, ¿cierto?, que va desde los 7 años a los 14 años, ¿ya? Completado el octavo año básico, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, los que van desde los 15 años a los 18 años, ¿cierto?, que serían los estudiantes que deberían estar, ¿cierto?, en la enseñanza media. Por esa razón se dice, ¿no es cierto?, que los profesores son especialistas en etapas del desarrollo humano. Un poco lo que pasa, ¿cierto?, en otras profesiones, ¿ya? La psicología infantil, la psicología infanto-juvenil, la psicología juvenil, ¿cierto? Bueno, en el caso del psicólogo, ¿cierto? El psicólogo adulto, el psicólogo geriátrico, ¿cierto? Y lo mismo en la medicina, ¿cierto? El pediatra, el pediatra infanto-juvenil, pediatra infantil, pediatra infanto-juvenil, qué sé yo, el médico de adulto, el médico geriatra, qué sé yo, porque se especializan en etapas, ¿cierto?, de desarrollo de los individuos. La pedagogía no está ajena a eso, ¿ya? Y necesita especializarse en eso. De hecho, ¿no es cierto?, debería, ¿cierto?, mejorarse todo este ámbito, tener una mejor mirada respecto a esto, sobre todo considerando lo que está ocurriendo en los países desarrollados, ¿cierto?, y en los que llevan la delantera dentro de los países desarrollados, ¿cierto?, como nosotros podemos nombrar varios, ¿cierto?, Finlandia, Holanda, Suecia, ¿cierto?, Dinamarca, en fin, Francia, es un buen ejemplo a seguir también. En fin, pero eso para referirnos, ¿cierto?, a los asistentes de la educación. Están también, ¿cierto?, los servicios complementarios. ¿Y qué importantes son los servicios complementarios? Porque son los que están allí y que nos tienen que decir que la sala de clase, el salón de clase, el espacio pedagógico está óptimo para que el docente de aula, ¿cierto?, trabaje allí con sus estudiantes, ¿ya?
que los servicios higiénicos están óptimos para que los estudiantes puedan hacer uso de ellos sin ningún problema, ¿ya? Que el alumbrado, ¿cierto?, de las salas, de los pasillos, ¿cierto?, está óptimo para que, o la energía eléctrica, si ustedes quieren, para que todo el equipo tecnológico, ¿cierto?, y todo lo que diga relación con la energía eléctrica pueda funcionar también de manera óptima, redundando en el término. Para que las salas estén limpias, los ventanales limpios, todo en orden. Esos servicios complementarios. En un establecimiento educacional, para decirlo de otra manera, nadie sobra, ¿ya? Porque todos somos necesarios y todos nos necesitamos unos con otros. Bueno, eso dentro del subsistema asistentes de la educación. Pero también tenemos el subsistema educandos, y eso es obvio, ¿ya? Tenemos los educandos de educación inicial, ¿cierto? Los párvulos. Tenemos los educandos de enseñanza de primer ciclo, ¿cierto?, de enseñanza básica, ¿ya?, de primero a cuarto, ¿cierto?, y los de segundo ciclo de quinto a octavo. Y, ¿cierto?, en el caso de la enseñanza media, ¿ya?, que no tengan estos cursos últimos, séptimo y octavo, ¿cierto?, los de primer ciclo, primero y segundo, ¿cierto?, y los de segundo ciclo, tercero y cuarto, ¿ya? Esas son las formas de ver, ¿cierto?, sistémicamente la distribución de los estudiantes, ¿cierto?, dentro de ese subsistema del que forman parte ellos dentro del sistema escuela. Escuela, repito, en sentido genérico. No deja de ser interesante, como ustedes pueden ver. Para mí es un tema apasionante, ¿cierto?, donde hay que decir mucha cosa en un poco espacio de tiempo, porque la verdad es mucha la información que nosotros podríamos trabajar acá, ¿ya? Después, en cualquiera de las dos miradas, ¿cierto?, de las que hemos planteado acá, ¿cierto?, está esta visión primera, ¿cierto?, de la escuela como sistema. Es decir, la escuela conformada, ¿cierto?, por una serie de elementos los cuales no se justifican a sí mismos, como dijimos, sino en relación con los demás, ¿ya? De modo tal, ¿cierto?, que funcionen coordinadamente. ¿Y por qué? Porque entre estos elementos hay allí, ¿cierto?, una fuerza, ¿cierto?, que se mueve en función de cada uno, ¿cierto?, intentando esta coordinación. Eso se llama homeostasis, ¿ya? Dentro de la teoría de sistemas, la homeostasis representa, ¿cierto?, esa coordinación, ¿ya? Entre comillas, esa igualdad de trato, donde ningún sistema, en este caso subsistema del sistema escuela, es menos que el otro, porque funcionan cada uno en relación con los otros, ¿ya? Y eso es algo que de pronto, si uno lo mira, ¿cierto?, respecto de las prácticas autoritarias que se han dado en educación por mucho tiempo, que lamentablemente se siguen dando, ¿cierto?, nos dicen, ¿no es cierto?, que eso no está, si no existe porque se rompe, porque existe un desequilibrio, ¿ya?, dentro de la relación que debe darse, ¿ya?, que debe ser horizontal entre todos estos subsistemas y microsistemas del sistema escuela. ¿Qué les parece? Interesante tema, ¿ya? Apasionante tema y muy así a la rápida. ¿Por qué hemos planteado esto? Porque necesitamos pasar a una segunda parte, ¿ya? Y en esa segunda parte vamos a desarrollar, ¿cierto?, todo esto, pero en la perspectiva de lo que la ley nos señala al respecto, ¿ya? Y la ley la tenemos aquí en esta mesa, ¿ya? Y vamos a ir desmenuzando otras situaciones que dicen relación, ¿cierto?, con cómo funciona y debe funcionar un establecimiento educacional. Quiero que sepan que un especialista estadounidense señaló en alguna oportunidad que la profesión docente es tal vez, repito textual, la profesión docente es tal vez
la más compleja de las profesiones que jamás haya creado el hombre, a la cual solo se asemeja un médico con un paciente en la UTI. No es al revés, donde la función docente se asemeje ¿ya? A la función médica, sino que este especialista, ¿ya? Que tiene que ver con la medicina en Estados Unidos, ¿ya? Lo dice en el sentido inverso. ¿Y por qué lo dice? Porque él, ¿cierto?, en algún momento de su carrera profesional, ¿ya? Llegó a hacer docencia, a ejercer una cátedra en la enseñanza universitaria, ¿ya? En el ámbito de la medicina. Y ahí se dio cuenta él de lo compleja que era la función docente sin perjuicio del nivel en el que se desarrolle. Si él lo encontró complejo trabajando con adultos en las universidades, imagínense ustedes lo complejo que puede ser para un docente cuando trata con niños, ¿cierto?, que están iniciando su desarrollo. Bueno, las personas nos desarrollamos, ¿cierto?, desde el primer día que nacemos, ¿ya? Y somos a su vez, ¿cierto?, un producto del desarrollo intrauterino, ¿cierto?, cuando nos desarrollamos en el vientre de nuestra madre para luego nacer y llegar a este mundo, ¿ya? Pero eso dijo ese señor, es tal vez la profesión más compleja que el hombre jamás haya creado, a la cual solo se asemeja un médico con un paciente en una UTI. Vaya, vaya. Y por otro lado, ¿cierto?, otras definiciones más cercanas, más próximas, nuestras, ¿cierto?, de acá, ¿cierto?, donde se dice que esta es la profesión sin la cual ninguna otra es posible, ¿ya? Para ponerlo en carpeta, para analizarlo, para que en sus colegios, ¿cierto?, quienes hayan podido escuchar esta primera parte, ¿ya? Puedan discutirlo, analizarlo alguna vez, ¿cierto? Más allá de esta perspectiva donde hay uno que manda, uno que obedece, ¿cierto? Qué sé yo, qué es lo que habitualmente suele darse dentro de un establecimiento educacional. Y quiero ser enfático en esto, lo he dicho muchas veces, esto puede ser muy repetitivo. Por lo mismo, ¿ya? El señor, colega nuestro, profesor, ¿cierto?, profesor de química, Patricio Lynch Gaete, que fue director de la sede de la Universidad de Concepción acá cuando era, ¿cierto?, una sede de la universidad, hoy día es un campus de la Universidad de Concepción. En su libro Liderazgo, ¿ya?, página 100, párrafo segundo, ¿ya?, el señor Patricio Lynch dijo, los administradores educacionales deberían pensar seriamente en cambiar sus estilos de liderazgo. Aquí voy a hacer una especie de metáfora, porque es algo más que eso y mejor que lo que yo voy a decir. Obviamente, él es el especialista en ese campo, ¿ya? Que solo se parece a otras realidades sociales menos a la educación. En otras palabras, él quiso decir, ¿no es cierto?, que podrían parecer cuarteles militares o cuarteles policiales menos, ¿cierto?, instituciones educativas. Es más, especialistas en Santiago, de centros especializados también que se dedican a la investigación científica en educación, dijeron alguna vez, ya, la escuela democrática no existe. Antes es preciso inventarla, fue su frase, ya. Tremenda conclusión a la que llegaron en un momento determinado, como esta a la que llegó el profesor Patricio Lynch Gaete, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, ¿no es cierto?, esta mirada sistémica, esta concepción sistémica de la institución educativa no es algo que esté siempre presente, ¿ya? Y más todavía, ¿cierto?, cuando, por otro lado, se desconoce la ley. Y yo quiero demostrarles con la ley en la mano, ¿cierto?, que la concepción sistémica de la institución escolar está presente en la ley y lo vamos a ver una vez que retornemos del corte de esta primera parte. En Pacífico Televisión te invitamos a estar informado de los principales hechos locales, provinciales y regionales. Desde el portal, una producción de Pacífico Medios.
Bien, ya estamos de vuelta acá para continuar con este comentario, con esta conversación, exposición, como quieran denominarlo, ¿ya? Eh, la idea es aportar, ¿cierto?, algunos antecedentes respecto de lo que todo esto de lo que hemos conversado. Eh, no quiero dejar pasar algo que tengo que señalar, ¿cierto?, en función de lo que terminamos por comentar recién. Y es que si nosotros nos vamos un poco en el tiempo hacia atrás y estamos hablando de en los años previos a que se dictara la ley 19.070 o Estatuto de los Profesionales de la Educación, ¿cierto?, llamado también Estatuto Docente, la forma de mirar el subsistema docente, ¿ya?, era por niveles, ¿ya? Entonces teníamos el nivel de dirección, ¿ya?, donde estaba la jefatura, ¿ya?, los incuestionables, ¿ya? Después teníamos el nivel de supervisión y planificación, ¿cierto?, que era la jefatura técnica, ¿cierto?, donde allí se autoerigían otros cuestionables, ¿ya?, incuestionables quiero decir, ¿ya? Y luego estaba, ¿cierto?, el nivel de ejecución, ¿cierto?, que eran los docentes de aula, donde estaban los cuestionables, ¿ya? Repito, los primeros, el nivel de dirección, los incuestionables. Lo segundo, el nivel de planificación y supervisión, otros incuestionables, ¿cierto? Y los terceros, ya el nivel de ejecución, donde estaban, ¿cierto?, todos los cuestionables, o sea, los docentes de aulas, que eran, ¿cierto?, cuestionados por todos. Cuando surge el estatuto docente como norma jurídica que regula la relación laboral entre los docentes y el empleador, que es el sostenedor o alcalde, ¿ya?, ordena esta cosa, ¿cierto?, de una manera distinta, precisamente, ¿cierto?, por los aportes que los asesores suelen hacer, ¿ya? No siempre es así, por muchas cosas que hemos visto en la práctica, ¿ya? A los parlamentarios cuando se trata, ¿cierto?, de elaborar una ley, ¿cierto?, y ponerla a disposición de la sociedad. En este caso, ¿cierto?, a disposición de todos los que digan relación con el sistema escolar, con el sistema educacional y con los establecimientos educacionales propiamente dicho. Y dentro de, y a partir de esto, ¿no es cierto?, los sistemas comunales de educación por un lado, ¿cierto?, que todavía quedan, ¿cierto?, y una gran cantidad, ¿ya? Las corporaciones municipales que también existieron, ¿cierto?, cuando se traspasó la educación pública a las municipalidades, y cuando las municipalidades no se quisieron hacer cargo de plano de eso, entonces crearon estas corporaciones municipales para hacer una administración supuestamente independiente de la relación con el alcalde, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto?, los servicios locales de educación, ¿ya? Ninguna de estas entidades puede hacer caso omiso, ¿cierto?, de la presencia de esta ley, que es, como digo, como dije recién, ¿cierto?, el cuerpo legal que regula la relación entre el docente como empleado y el sostenedor o empleador o alcalde, ¿cierto?, que es la figura que conduce, ¿no es cierto?, los destinos del sistema educacional municipalizado, al margen, ¿cierto?, de las corporaciones, como señalé, y al margen de los servicios locales de educación, ¿cierto?, que responden a otro concepto, a otra visión, ¿cierto?, a otra estructura, ya, de la educación pública, que es finalmente la que va a quedar, ¿cierto?, cuando los servicios traspasados a las municipalidades y a las corporaciones municipales terminen finalmente allá en estos servicios locales de educación que forman parte a su vez de la nueva educación pública, la NEPE. Bueno, yo decía, ¿cierto?, que la ley ordenaba de una manera distinta, ¿cierto?, porque lo que entonces era una visión vertical de la realidad, ¿ya? La ley 19.070 desarrolla un proceso que es diferente, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, se señala que en el centro de enseñanza existen solo docentes, ¿cierto? Eso lo define el artículo 5, ¿cierto?, de la ley 19.070. En el artículo 6, ¿cierto?, se dice
que allí existe lo que se llama la función docente, que es una función como lo señala la propia ley, la voy a leer textualmente, ¿cierto? Dice, la función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel parvulario, básico y medio. Clarito como el agua. ¿Ya? Es bueno repasar y tener en cuenta, ¿cierto?, de que en este ámbito, ¿cierto?, los profesores cuando son nombrados por el alcalde, porque los profesores del ámbito municipalizado no firman un contrato, sino que son designados por el alcalde mediante decreto alcaldicio, allí se establece, ¿cierto?, una jornada semanal contratada, entre comillas, ¿cierto? Tendríamos que decir decretada, pero no suena bien, ¿cierto? Entonces, esa jornada semanal, ¿cierto?, tiene dos componentes que son, por un lado, ¿cierto?, las actividades curriculares lectivas, ¿cierto?, que representa la atención de los estudiantes, ¿cierto?, en forma personal por el docente, ¿ya? Y las actividades curriculares no lectivas, ¿ya? Y esas actividades curriculares no lectivas, a su vez, ¿cierto?, se clasifican en dos tipos de actividades curriculares no lectivas. No lectivas significa que no implican, ¿cierto?, procesos de enseñanza para los estudiantes, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos? ¿Cierto? Las actividades curriculares no lectivas de preparación de la enseñanza, que responden al 60% de las actividades curriculares no lectivas, ¿ya? Y las actividades curriculares no lectivas de colaboración, que responden al 40% de esas actividades curriculares no lectivas, ¿ya? Digo esto porque del total contratado o del total decretado, ¿cierto?, el horario semanal del docente, ¿cierto?, el 60% o el 65%, dependiendo, ¿cierto?, de la situación que se esté manejando en el establecimiento educacional, ¿ya?, y en el nivel escolar que corresponda, ¿ya?, del 60% contratado es atención directa de los estudiantes, ¿ya? Y el 40% o 35% restante, ¿ya?, como digo, dependiendo de la modalidad, ¿ya?, ese 40% o 35% se va a transformar en el 100% de las horas curriculares no lectivas. Y de ese 100%, que son ese 40% y ese 35%, ya, entonces 60 van a ir a la preparación de la enseñanza y 40 van a ir directamente a colaboraciones, ¿cierto?, que están establecidas claramente en el artículo, perdón, en el número 9, y mejor que eso, están en el artículo 20, ¿cierto?, hasta el número 9 del decreto 453, ¿ya?, que reglamenta a la ley 19.070. Las actividades, ¿cierto?, curriculares no lectivas están claramente especificadas allí, ¿ya?, y ninguna que no corresponda a esas que están allí pueden ser consideradas como tales. Por lo tanto, ¿cierto?, los docentes no solo tienen que conocer la ley 19.070 o estatuto de los profesionales de la educación, sino que deben conocer también el reglamento que reglamenta a esta ley en su aplicación específica, ¿ya? Teniendo claro eso, nadie va a tener problemas, porque su contrato o su decreto de nombramiento señala claramente las funciones que va a cumplir, ¿cierto?, si son docentes directivas, si son técnico-pedagógicos o si son de aula, ¿ya? Y si son de aula, ¿cierto?, en cualquiera de los casos, ¿cierto?, pero si son de aula, hablando con los profesores de aula, ¿cierto?, la obligación será entonces conocer la ley 19.070, empaparse de lo que dice el artículo número 6 de esta respecto de la docencia de aula, ¿ya?, y luego ir a lo que corresponde, ¿cierto?, en el decreto 453, ¿cierto?, artículo 20, ¿ya?, artículo 20, y todos los números que incluye, ¿cierto?, el artículo 20, que son 9, como dije recién, ¿ya?, para poder acomodar allí, ¿cierto?, lo que diga relación con la preparación de la enseñanza por un lado y lo que diga relación con las actividades curriculares no lectivas de colaboración. Miren qué interesante, ¿ya? Tenemos que empaparnos de esto, porque en la medida que no lo conozcamos, ¿cierto?, se van a ir produciendo situaciones anormales que incluso con nuestra propia conducta, con nuestra propia mirada,
de la realidad a partir de la desinformación o del desconocimiento que exista de algo, ¿cierto? Vamos a terminar por normalizar, ¿ya? De repente, ¿no es cierto?, sucede que a algún docente se le llama la atención en el pasillo, se le llama la atención, entre comillas, en el pasillo, frente a los estudiantes, frente a los apoderados, frente a otros funcionarios del establecimiento educacional, etcétera. ¿Ya? Y alguien dirá, porque lo hemos escuchado a todo esto, ¿cierto? Pero es que el jefe, no, es que no corresponde. No corresponde, porque esa es una vulneración de derechos para la persona que está haciendo en ese momento soliviantada ahí por parte de una autoridad, ¿cierto? Ejerciendo un papel que en ese caso no corresponde porque no está establecido en la ley, no forma parte de sus facultades. ¿Ya? Y si quiere conversar con alguien, ¿cierto? Entonces tiene su oficina, ¿cierto? Un espacio reservado y allí se conversarán las cosas, ¿ya? Y cada uno expondrá, ¿cierto?, las razones que tiene, ¿cierto?, de por qué tales y cuáles situaciones se están dando y cómo se podrían mejorar. Entonces, importante conocer la ley. Después, ¿cierto?, el artículo 7º, ¿ya?, define la función directiva, artículo 7º y artículo 7º bis. Pero en general, ¿cierto?, sintetizando lo que dicen ambos artículos, ¿cierto?, 7º y 7º bis respecto a la función directiva, ¿ya? Aquí de lo que se trata, ¿cierto?, es que el director cumple dos funciones específicas, claras y categóricas, ¿ya? ¿Cómo se llama? Cumplir una función administrativa propiamente tal del establecimiento, ¿cierto? Y administrar financieramente a este establecimiento, ¿ya? Hay muchos recursos que llegan, ¿cierto?, por distintos lados a los establecimientos educacionales, ¿cierto?, que deben ser manejados por los directores, con la excepción, ¿cierto?, de la subvención escolar propiamente tal, ¿cierto? Pero hay otros recursos como lo que dice en relación, ¿cierto?, con la atención de necesidades educativas especiales, por ejemplo, los estudiantes, ¿ya? O con lo que se necesita para poder mejorar las condiciones físicas y materiales de los establecimientos educacionales, ¿ya? Y así sucesivamente. Esos recursos los maneja, ¿cierto?, con una cierta proporcionalidad, ¿cierto?, y con una cierta regularidad el director del establecimiento, sin perjuicio, ¿no es cierto?, de lo que es propio de la administración central del sistema, es decir, dentro del sistema comunal de educación o dentro del servicio local de educación o dentro de la corporación, como decíamos recién, ¿ya? Allí, ¿cierto?, dentro de la función directiva, ¿cierto?, reconocíamos la existencia de dos personas, se cumple una labor importante dentro del establecimiento educacional, ¿ya? Porque desde el punto de vista, ¿cierto?, de las responsabilidades que tiene cada uno, es bueno dejarlo claro. Por un lado el director, ¿cierto?, y por otro lado el inspector general. El director tiene como responsabilidad principal, ¿cierto?, además de administrar, ¿cierto?, de desarrollar una gestión administrativa y financiera del establecimiento educacional, ya tiene la obligación, ¿cierto?, de llevar a cabo en todas sus partes, de ejecutar en todas sus partes, ¿ya?, el proyecto educativo institucional, el PI, ¿cierto?, porque él es el responsable del proyecto educativo institucional, ¿ya? Y el inspector general tiene que desarrollar, ¿cierto?, o tiene que estar atento a la ejecución, ¿ya?, del reglamento de régimen interior del establecimiento, ¿ya? Reglamento de régimen interior del establecimiento, el famoso RI, ¿ya? RI, Reglamento de Régimen Interior del Establecimiento, ¿ya? Ese reglamento de régimen interior del establecimiento puede incluir dos elementos, o uno, porque pueden también funcionar por separado. Por un lado, el reglamento interno del establecimiento educacional, ¿ya?, donde aparecen ahí todos los deberes, aparte de los derechos, deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones para todas las personas que laboran y que son empleados del sistema, llámense docentes o asistentes de la educación, pero también, ¿ya?, para los demandantes de educación, que son los estudiantes como las familias de los estudiantes, ¿ya? Ese reglamento, por un lado, el reglamento interno, como dije, ¿cierto?, y por otro lado, el reglamento de convivencia escolar. Hoy día, ¿cierto?, el RICE, ¿cierto?, así se denomina, ¿ya?, el reglamento por el cual, ¿cierto?, se cautela que el ambiente escolar, el ambiente de trabajo sea el mejor, ¿cierto?, para que los estudiantes
puedan alcanzar los aprendizajes deseados y para que los docentes a su vez puedan desarrollar, ¿cierto?, de la mejor forma posible su trabajo con los estudiantes. ¿Ya? El director responsable, dijimos, responsable de la ejecución del proyecto educativo institucional. Y el inspector general responsable, ¿cierto?, de la aplicación del reglamento de régimen interior, o, ¿cierto?, que incluye, decíamos recién, el reglamento interno propiamente tal y el reglamento de convivencia escolar. Después, ¿cierto?, tenemos la función técnico-pedagógica, que es una función, lo decíamos muchas veces, ¿cierto?, de apoyo y complemento a la docencia. No cumple una función fiscalizadora, ¿cierto?, como la que puede cumplir, de acuerdo con la ley, ¿ya? Esos conceptos están un poco ya dejados atrás, porque la ley fue dictada en el año 1994, hace harto tiempo, ¿ya? Entonces no se han actualizado los conceptos. Pero sí nosotros tenemos que actualizarlos, ¿ya? Entonces, en ese caso, la función técnico-pedagógica es una función de apoyo y complemento a la docencia, no una función fiscalizadora. Y en ese caso, ¿ya?, es responsable, por lo tanto, ¿cierto?, de la aplicación del proyecto curricular del establecimiento. Pero en ese caso, estimados televidentes, tenemos malas noticias, porque no existe ni un solo establecimiento educacional que tenga un proyecto curricular propio, ¿ya?, con la adaptación, ¿cierto?, de las bases curriculares nacionales a la propia realidad particular del establecimiento educacional. No existe en esta comuna, probablemente no existan otras, pero aquí en Los Ángeles, por lo menos, no existen, ¿ya? Lo más cercano a eso podría ser, ¿cierto?, un proyecto de mejoramiento educativo, ¿ya?, que apunta a resolver ciertas situaciones puntuales, ¿ya?, para mejorar las condiciones de aprendizaje y de enseñanza, ¿cierto?, de aprendizaje de los estudiantes, ¿ya?, y de enseñanza por parte de los docentes. Responsable del régimen, del proyecto curricular de centro, ¿ya?, PCC, Proyecto Curricular de Centro, que debe existir en los establecimientos educacionales. Y en su defecto, ¿cierto?, ocuparse, más que preocuparse, ocuparse, ¿cierto?, de la ejecución en la mejor forma posible del proyecto de mejoramiento educativo, o PME, que sí existe en todos los establecimientos educacionales y que genera recursos adicionales, ¿cierto?, para los establecimientos educacionales. Y en el caso, ¿cierto?, y en el caso de la docencia de aula, ¿ya?, en el caso de la docencia de aula, ¿cierto?, los responsables, los profesores, los docentes de aula, responsables, ¿cierto?, de la ejecución del proyecto de mejoramiento educativo, de la ejecución del proyecto educativo institucional, ¿cierto?, porque los involucra directamente, y responsable de la aplicación de las bases curriculares, ¿cierto?, en cada una de sus dimensiones y en cada uno de sus alcances, ¿cierto?, puesto que año a año a los colegas, ¿cierto?, se les exige informar, ¿cierto?, de cuánto fue lo avanzado, ¿ya?, en cada una de las situaciones que se contemplan, ¿cierto?, tanto los aspectos generales como específicos o disciplinares, ¿cierto?, dentro de estas bases curriculares, ¿ya? Ahora bien, eso es lo que se define en la ley, ¿cierto?, como estatuto docente, ¿ya? En el colegio solo existen docentes directivos, directores e inspectores generales, docentes técnico-pedagógicos, jefes técnicos con su staff de apoyo, ¿ya?, que tampoco existe, el staff de apoyo, ¿cierto?, y docentes de aula, ¿ya?, en cada una de las materializaciones que tiene, ¿cierto?, profesores generalistas, ¿ya?, y profesores disciplinares, ¿ya?, más aquellos otros docentes, ¿cierto?, que son de apoyo también, como son los de educación especial cuando se trata de estudiantes con necesidades educativas especiales. Bien, solo docentes, visión horizontal, no vertical, ¿cierto?, comparada con aquella otra que mencionaba hace un rato, ¿ya? Nivel de dirección, nivel de planificación, nivel de ejecución, no. Acá,
docente directivo, docente técnico pedagógico, docente de aula. Cuando el director recibe, ¿cierto?, su decreto de nombramiento, el decreto de nombramiento dice, se le nombra como docente directivo para cumplir la función de director del establecimiento tanto. Docente directivo. Lo mismo para el inspector general, ¿cierto?, cuando por decreto es asignado, ¿cierto?, como persona de confianza del director que ha ganado un concurso determinado. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto, estimada teleaudiencia, estimados colegas, profesores, profesoras? A que esta ley, la ley 19.070, ¿cierto?, ha sufrido toda una diversidad de modificaciones por una también diversidad de leyes misceláneas, ¿ya? Cada una de las cuales, ¿cierto?, le aportó a esta ley algunas cosas, así como le aportó a otras leyes otras cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por efecto de esas leyes misceláneas, ¿cierto?, se han afectado artículos como, solo por poner un ejemplo, artículos 65, 66, 67, ¿ya? Dice derogado, derogado. Bueno, yo voy a hablar acá, ¿cierto?, de dos artículos que se niegan, pero que están vigentes, que son los artículos 14 y 15 de la ley 19.070, ¿cierto?, que están, para decirlo así un poco, ¿cierto?, irónicamente, vivitos y coleando, porque no dice derogados, porque no han sido afectados por ninguna ley. En más de una oportunidad yo le he dicho a alguna autoridad, los grandes problemas de convivencia interna que existen, ¿cierto?, entre docentes directivos y docentes de aula, o docentes técnico-pedagógicos y docentes de aula, se superarían, ¿cierto?, si se aplicara lo que está establecido en los artículos 14 y 15 de la ley de 1970, que corresponde al párrafo cuarto, ¿cierto?, sobre la participación de los profesores dentro de los establecimientos de enseñanza. Si se aplicara la ley, porque es curioso que la ley se aplica para unos lados, pero no para los otros. Si se aplicara la ley en estos términos, ¿cierto?, se generaría esta homeostasis. Hace pocos días, ¿cierto?, yo participé de una reunión con las autoridades y dije, nos habríamos evitado muchísimos problemas de esta naturaleza y otros tal vez, ¿cierto?, si estos artículos se aplicaran. Voy a partir por el 14, estimada teleaudiencia. Cito textual. 14. Los profesionales de la educación tendrán derecho a participar. Tendrán derecho a participar. No dice podrán participar. Tampoco dice podrían participar. Sino que tendrán derecho a participar. Es decir, ya no es un asunto facultativo o discrecional del director. No depende de si el director quiere o no quiere que se haga. Lo que tiene que hacer el director es aplicar la ley, ¿ya? Pero para que el director aplique la ley se la tiene que exigir el director comunal o el director del servicio local de educación o el gerente de la corporación, ¿ya? Se lo tiene que exigir, porque si está en la ley se tiene que aplicar. Dice entonces, los profesionales de la educación tendrán derecho a participar con carácter consultivo, es decir, el director está obligado a consultarle a los profesores su mirada, ¿ya? A consultarle su visión de las cosas respecto de algunas situaciones que de manera especial, de manera particular, el director quiere ver, ¿cierto?, para el establecimiento de enseñanza, ¿ya? No es cosa de que él quiera o no quiera, lo tiene que hacer. Entonces, los profesionales de la educación tendrán derecho a participar con carácter consultivo, miren, en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la unidad educativa correspondiente y de las relaciones de esta con la comunidad. El director le tiene que consultar todo a los profesores, ¿ya?, de aula. En el diagnóstico,
en el planeamiento, en la ejecución y evaluación de las actividades de la unidad educativa y de las relaciones que ésta tenga con la comunidad. No puede hacer las cosas por su cuenta, sino, ¿cierto?, con la consulta previa para conocer su mirada, porque es una mirada profesional, porque es una mirada académica, porque es una mirada que tiene fundamento desde la experiencia, ¿cierto?, que es esta, ¿cierto?, que él debe considerar sí o sí respecto de la docencia de aula. Yo sé que nos gusta que esto se diga, yo sé que es incómodo, ¿ya? Pero créanme que a mí me es muy cómodo decirlo, ¿ya? Porque dentro del rol que nosotros cumplimos como organización sindical, ¿cierto?, o de carácter sindical, como es la FDEM, ¿cierto?, precisamente nosotros velamos por los derechos de nuestros asociados y asociadas, ¿ya? Y señalando esto, ¿quién más lo hace? ¿Quién más lo dice? Nadie. Lo dice la FDEM, ¿ya? Y lo digo con absoluta propiedad. Entonces, fíjense lo que dice a continuación en el inciso segundo del artículo 14. Miren qué interesante, muy interesante. Dice, los docentes tendrán derecho a ser consultados por el director en la evaluación del desempeño de su función, ¿ya?, y la de todo el equipo directivo, así como en las propuestas que hará el sostenedor para mejorar el funcionamiento del establecimiento educacional. Miren, el director le tiene que decir a sus colegas lo siguiente: estimados colegas, voy a reducir, pero estamos hablando de reduccionismo absoluto. Reducir a una sola pregunta, lo que es una tontera, ¿ya? Se tiene que elaborar un instrumento, ¿cierto?, que vaya en esa dirección. Pero una pregunta básica: ¿cómo creen ustedes que lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Está obligado por la ley a consultarle a los docentes. Lo dice el inciso segundo del artículo 14 de la ley 19.170, completamente vigente. Los profesores ni siquiera tendrían que pedir permiso para hacerlo, de ninguna manera, porque está en la ley. Y más encima, ¿no es cierto?, obliga al director a preguntarle todo aquello que él quiera consultarle al sostenedor para mejorar las condiciones de trabajo del establecimiento. O sea, si el director quiere proyectarse hacia la autoridad edilicia o hacia la dirección comunal, antes, sí o sí, lo tiene que consultar con los docentes de su establecimiento. No es posible que soslaye la presencia de los docentes en este plano. Tiene que hacerlo, tiene que considerarlo, ¿ya? Miren qué interesante, ¿ya? Lo dice la ley, no lo dice Juan Manuel Bustamante, no lo digo yo, lo dice la ley. Y soy enfático en eso y voy a seguir insistiendo en eso. Nosotros hemos estado trabajando mucho tiempo en esto, estimados colegas y teleaudiencia, ¿ya? Venimos trabajando hace rato en esto y tenemos un proyecto, ¿ya?, a nuestro haber, generado por nosotros mismos, que apunta en esta dirección. Ya más adelante, ¿no es cierto?, cuando sea una realidad, lo vamos también a dar a conocer, ¿cierto?, a través de un programa como este, ¿ya? Que en nuestro programa, pues, tenemos el espacio aquí precisamente para compartir informaciones, inquietudes, qué sé yo. Bueno, de la misma manera, fíjense ustedes, estimados colegas y teleaudiencia, de la misma manera tendrán derecho a ser consultados en los procesos de proposición de políticas educacionales en los distintos niveles del sistema. Yo he escuchado decir también a autoridades, equivocadamente, ¿ya?, que el PADEM es materia solamente del sostenedor y del Sistema Comunal de Educación y de los directores. Pero la ley dice otra cosa. La ley dice, de la misma manera tendrán derecho a ser consultados en los procesos de proposición de políticas educacionales en los distintos niveles del sistema. ¿Y dónde se formulan las políticas comunales de educación, por ejemplo? En el Plan Educativo de Desarrollo Municipal, PADEM. Por lo tanto, estimados colegas, los docentes de aula, los docentes del establecimiento educacional
tienen que ser consultados con la autoridad. ¿Cómo? A través de un proceso de participación, ¿cierto?, que permita que ellos hagan los aportes necesarios, porque ellos tienen la experiencia cotidiana, están todos los días en el aula. Yo he escuchado decir a alguna autoridad, ¿cierto?, que el sujeto de la educación es el apoderado. Craso error. El sujeto de la educación es el educando. Pero yo se lo he escuchado a autoridades, ¿ya? Craso error. Bueno, miren lo que dice el artículo 15. Me voy a ir al inciso tercero del artículo 15. Los consejos de profesores participarán, miren, los consejos de profesores participarán en la elaboración de la cuenta pública del director y en la evaluación de su gestión, de la del equipo directivo y de todo el establecimiento. Mientras que en el inciso segundo del artículo 14, ¿cierto?, se señala allí que el director tiene la obligación de consultarle a los profesores sobre su gestión como director y la del equipo directivo, ¿ya? En el inciso tercero del artículo 15 dice que los profesores participarán en la evaluación de su gestión. O sea, mientras que arriba es una consulta, acá abajo es una evaluación directa de los profesores sobre el quehacer del director y la del equipo directivo, ¿ya?, y de todo el establecimiento, dice el inciso tercero. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es algo sumamente importante y sumamente trascendental. ¿Saben por qué, estimados colegas y estimada teleaudiencia? ¿Ya? ¿Saben por qué? Porque lisa y llanamente, ¿ya? Lisa y llanamente, se verían las cosas de otra manera, ¿cierto?, cuando el director tiene que evaluar un docente. Porque ese director, ¿cierto?, si se aplicara los artículos 14 y 15, también sabría que los docentes lo van a evaluar a él, ¿ya? Entonces, esta relación homeostática dentro del establecimiento sería distinta, sería homeostasia, o sea, sería equilibrio dentro del establecimiento de enseñanza, ¿ya? Por ahora, ¿cierto?, eso no existe. Porque cuando uno plantea esto, ¿cierto?, aparece por ahí alguien diciendo, ya, también una autoridad, no, es que la ley 20.501, no, la ley 20.501 obliga al sostenedor a evaluar, ¿cierto?, el proyecto de desempeño del director que firmó con el alcalde, ¿cierto?, para que se le designara director de un establecimiento educacional. Pero eso no inhibe, ¿cierto?, que los docentes hagan lo propio, ya, desde lo que señalan los artículos 14 y 15, ¿cierto?, del Estatuto Docente. Y cuando dice, por otro lado, los consejos de profesores participarán en la elaboración de la cuenta pública. Y yo le consulto a los docentes, ¿usted participó en la cuenta pública? No, pero su director dio la cuenta pública, sí. Y si la ley dice que usted tenía que haber participado, ¿esa cuenta pública es legítima, por lo tanto? Si no se lo consideró a usted. Por supuesto que no es legítima, porque no consideró a uno de los actores principales que están señalados en la ley. Porque los docentes participarán en la elaboración de la cuenta pública. No es lo que el director quiere informar, sino que es aquello, ¿cierto?, de lo que los directores y los docentes del establecimiento logren algún acuerdo, pero no lo que el director quiere informar. Entonces, aquí hay un plano muy interesante, ¿cierto?, que es bueno de tener en cuenta, ¿ya? Eso sin considerar, por otro lado, ¿no es cierto?, de que el artículo 15 señala que en materias técnico-pedagógicas, ¿cierto?, los consejos de profesores son resolutivos. Resolutivos significa que lo que allí se acuerde en lo técnico-pedagógico es ley para el director, ley para el inspector general, ley para el jefe técnico, ¿cierto?, ley para todo el establecimiento, para los propios docentes, ¿ya? Porque ellos técnico-pedagógicamente resolvieron de acuerdo con lo que está señalado en la ley. Queríamos tener un programa distinto en el día de hoy. Quedan muchas cosas por decir, ¿ya? Esto es el inicio de lo que podría ser una gran conversación y a gran escala sobre estos temas, ¿ya?
quiero insistir, nosotros tenemos elaborado un proyecto, ¿cierto?, que va en la dirección de evaluar, ¿cierto?, a los directores de establecimientos educacionales de acuerdo con la ley, porque estos artículos están vigentes y porque no tiene nada que ver lo de la ley 20.501, que apunta, ¿cierto?, a las responsabilidades que suscribió el director con el sostenedor respecto de estas otras que tiene, ¿cierto?, con los docentes dentro del establecimiento educacional. Les agradezco su paciencia, a lo mejor fue aburrido, ojalá que no, ¿ya? Pero aquí se entregó mucha información interesante y muy trascendente, ¿ya? Que puede estar al servicio de ustedes al momento de enfrentar situaciones particulares, situaciones especiales, ¿cierto?, durante el ejercicio cotidiano de sus funciones pedagógicas. Muchas gracias por su presencia allí, ¿cierto?, allá al otro lado de la pantalla, ¿ya? Y nos veremos en una siguiente oportunidad. Esto lo hicimos con el mayor agrado. Muchas gracias.